Entonces, el Kyuso es un método, es un conocimiento, pero es un método estratégico. La filosofía del Kyuso es atacar, es ofensiva. Pero de lo que estamos hablando, yo me defiendo mientras ataco. La energía que está a nuestro alrededor puede influir sobre nosotros. De forma sutil, pero puede influir. Entonces, depende de nuestro estado energético, puede influir más o menos. Si nuestro estado energético es bajo, la energía que hay alrededor puede influir más que si nuestro estado energético es mayor. Atacar a la medida no solamente que yo ataco ciertos puntos en un mismo canal energético al compañero, sino que yo tengo que aprender a proteger mis canales de energía. Es decir, el Kyuso es un conocimiento con doble intención. A la hora, la intención de defendernos y a la hora de atacar. Por eso digo que no miréis los principios solamente, porque normalmente nos enseñamos, decimos, atacar aquí, ahora haz esa postura, pon la lengua aquí, pon no sé qué aquí, haz este color, haz no sé cuánto. Pero normalmente lo vemos para hacerlo a la otra persona, para realizarlo sobre la otra persona, pero que también tenemos que realizarlos con nosotros mismos. Es decir, yo ataco, pero me defiendo. Mejor, como decía, ¿no? La frase esa, algo así, el mejor ataque es una buena defensa, pues esa es la idea. Entonces tiene mucha filosofía, el Kyuso, China, por supuesto, pero como textos como Sun Tzu, el arte de la guerra, o las 36 estrategias chinas, no sé si he leído el libro, etc., ¿no? Entonces, el Kyuso es un método, es un conocimiento, pero es un método estratégico para fortalecer y para debilitar el cuerpo humano. En este caso hacemos más hincapié en la parte energética, ¿no? Pero bueno, cuando yo golpeo en el Kyuso, al que golpeo en el meridiano hay un músculo, hay un tendón, hay una arteria, una vena, hay una glándula, hay muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente golpeamos a nivel físico, sino golpeamos a algo a nivel energético, sutil, que no podemos ver aparentemente, ¿eh? Pero hay muchas cosas que no podemos ver y sabemos que están ahí, ¿no? La filosofía del Kyuso es atacar, es ofensiva. Pero de lo que estamos hablando, yo me defiendo mientras ataco, pero estás atacando. Es decir, lo que es un Hageuke no es solamente un bloqueo. Es un ataque a un punto, puede ser un barrido, puede ser una estrangulación, puede ser muchas cosas. No solamente nos quedamos siempre en el ataque. Y otra cosa que nos olvidamos, en la mecánica corporal de ese ataque. Y la mecánica corporal de ese ataque es, como si fuera para el acupuntor, la técnica de insertar una aguja. Ahora después lo veremos con el tema de los ángulos, pero para nosotros no existe la defensa como bloqueo y ya está. Porque primero que no es totalmente, se pierde tiempo, ¿no? Creemos que no es totalmente eficiente. Entonces, ya que haces un bloqueo, ataca, debilita o, aparentemente, aunque no hagas nada, activa cierta parte del cuerpo que en el siguiente ataque va a estar ya estimulado y, por lo tanto, vas a conseguir mayores efectos. Pero siempre estás activando algo. No lo vemos como un bloqueo, solamente, que se queda ahí rígido, duro y ya está. Va mucho más allá. Entonces, los ataques, nosotros a veces cuando hacemos simplemente la parte de Quijón, la parte de fundamentos, desde parado con posturas, trabajamos muchas veces defensas, el tema Hageuke, Sotouke, Uchouke, etc., Jidanbarai, etc., y lo trabajamos haciendo aplicación Kyuso. Y se ve que totalmente de que no son bloqueos, son aplicaciones que se realizan desde la perspectiva del Kyuso, que es importante. Luis es el compañero, pues él hace karate y conoce el Kyuso, lleva tiempo, entonces pues él puede también, sí, no, te puede tal, pero si me voy, eso en el karate, si me voy al tai chi o me voy a Wing Chun o me voy a Hapkido o me voy a las punzas de taekwondo, me voy a... No es todo de lo que
lo que parece. Y también otra cosa, de que no nos tenemos que quedar solamente, que eso pasa a veces, por suerte creo que ya no tanto, que cuando haces un bunkai, una aplicación de un movimiento específico, como que ya no hay más movimientos, no, hay muchos movimientos. Es algo abierto, por eso un kata, una forma, es algo abierto, es algo que estás estudiando toda la vida. Personalmente no me gusta estudiar muchos katas, tengo que estudiarlos porque me lo piden en el programa, pero yo me quedaría con 3 o 4, no me quedaría con más, y aún así creo que me sobran. Es el cuadrado de Lok-Su, que tiene 9 cuadrantes, ¿sí? Ahí está el número desde el 1 al 9. Depende de la configuración que nosotros usamos, cualquier cuadrante que tú sumes, cualquiera de los 3 cuadrantes, arriba, abajo, cruzado, etcétera, siempre da 15. Y el 1 más 5 es 6. Entonces, la importancia del 3, el 6 y el 9 es fundamental. Acordad que tenemos 3 niveles, la suma de 1 y 5 son 6, ya tenemos el 3 y el 6, y 3 más 6, 9, ya tendríamos también el 9. Entonces, siempre la combinación esa de 3, 6, 9 es muy importante, ¿sí? Entonces, mantiene un poquito esa idea, y ya a partir del tercer nivel, cuarto, quinto y eso, ya se trabaja de otra manera. Normalmente, hasta el tercer nivel, empezamos a trabajar principios de Kyuso, y lo aplicamos a los puntos, y a partir del tercer a cuarto nivel, quinto, etcétera, trabajamos puntos donde se encuentran ya los principios. Es decir, aprendo las letras, las palabras, o sea, las vocales, el abecedario, voy haciendo monosílabos, voy haciendo palabras, voy creando frases, voy creando un párrafo, hasta que construyo todo un texto. Una vez que he construido un texto, me voy de más a menos, me voy a los puntos, que ya lo contiene todo, ¿sí? No sé, un ejemplo que a lo mejor no es adecuado, pero un ejemplo, a lo mejor yo puedo hacer una novela que tiene muchas palabras, mucho texto, pero después a lo mejor me voy a un verso, y todo lo resumo en un verso. Pues esa es un poco la idea, ir de menos a más y de más a menos. Entonces, no sé si vemos algún ejemplo del nivel 4, si da tiempo sí, porque la idea no es que vamos a dar todos los principios, porque es muy complicado, pero sí que vamos a tocar algunos, unos más que otros, y que tengáis una idea general de más o menos cómo es el programa. Todos los principios, algunos os gustarán más, otros os gustarán menos, otros se os dará mejor, otros nos saldrá bien a la primera. No hay la fórmula adecuada, se suma por conocimiento, más práctica, más práctica, más práctica. Es decir, conocimiento y práctica. Es decir, conocimiento interno, yin, práctica, externo, yang. Más yang que yin. En este caso, pues tenemos que practicar más, practicar, para de forma subconsciente poder asimilar, la mente que la asimile, y a la hora de practicarlo no tenemos que pensar, ¿qué le estoy haciendo? La postura esta, el punto tal, la lengua tal, no sé qué, el sonido tal, y básicamente eso. Entonces trabajamos por principios porque son conceptos, son ideas, y cuando uno tiene una idea no tiene que estudiar mucho texto, porque ya teniendo la idea solamente tiene que desarrollar esa idea. Normalmente empezamos de arriba hacia abajo, podemos empezar de abajo hacia arriba, al revés. Mirad, hay 3 teorías muy importantes, no solamente en la medicina tradicional china, sino que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar Kyuso, con lo que se refiere al tema de los meridianos, los puntos energéticos, etc. Son 3, teoría del yin y el yang. Acordaos, no digo yin y yang, teoría del yin y del yang. Es muy diferente que decir teoría yin-yang. Teoría del yin y del yang, teoría de los 5 elementos y teoría de la circulación. En ese caso, la circulación del chi, es decir, de la energía interna, la energía vital. También muchas veces traducida como aliento o como soplo, e también incluso como vapor. Pues algo muy sutil. ¿Sí? Vale. Con esto en mente siempre vamos a trabajar todos los principios, pero cuando empezamos a estudiar los principios nos damos cuenta que hay 3 pilares fundamentales de la medicina china, hay más, pero 3 que son la acupuntura, el qigong o qigong y el feng shui. Si nos damos cuenta,
los que llevan ya un poquito más de tiempo, todos los principios se basan en esos 3 pilares. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, para dar un ejemplo, por ejemplo, sobre el tema de la teoría de la acupuntura, sobre el pilar de la acupuntura, el principio número 1, que se estudia en nuestro programa, que es ataque a lo largo del meridiano, ya empezamos a trabajar la teoría de la acupuntura. ¿Sí? La teoría de la acupuntura, y empezamos a trabajar la teoría de la acupuntura, la teoría del yin y el yang, porque cada meridiano tiene su pareja, yin y yang, la teoría de los 5 elementos, porque cada meridiano pertenece, está asociado a un elemento, y la teoría de la circulación, porque cada meridiano tiene un sentido de circulación de la energía. ¿Sí? Esto parece muy obvio, sobre todo los que tenéis tiempo, pero a veces ordenar las cosas nos ayuda a tener una nueva perspectiva. Después, en el Qigong, por ejemplo, tenemos el principio 7. ¿Cuál es el principio 7? Las posturas. Es decir, depende de cómo yo hago en cierta postura, hay ciertos canales que se sedan o se tonifican. Eso es importante. Y después, como tercer ejemplo, el Feng Shui. Feng Shui todos conocemos como las energías que tenemos en nuestro entorno y armonizar con la energía de nuestra casa o del entorno en el que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la energía que tiene, la energía que está a nuestro alrededor puede influir sobre nosotros. De forma sutil, pero puede influir. Entonces, depende de nuestro estado energético, puede influir más o menos. Si nuestro estado energético es bajo, la energía que hay alrededor puede influir más que si nuestro estado energético es mayor. Entonces, tenemos que tener eso muy importante. Por ejemplo, antiguamente, en los dojos, ahora también, pero no tanto, en los dojos se colocaba las fotos de maestro a un lado, las armas en otro, los alumnos en otro, el sensei en otro, etc. Y todo tenía un porqué, tenía que ver mucho con el Feng Shui, con el tema del Feng Shui. Yo tenía un maestro de que cada vez que empezamos la clase lo primero que hacía era mirar dónde estaba el norte, el sur, este y oeste y así te decía, ponte aquí, ponte allá, y nos poníamos ahí. Entonces, el tema en Qigong, por ejemplo, hay ejercicios específicos que tienes que mirar cara al este, por ejemplo, o cara al norte, etc. ¿Qué principio trabaja eso? Principio 14. ¿Cuál es el principio 14? Usando el flujo direccional, es decir, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y centro, porque contamos, acordados, contamos con 5 puntos cardinales. Los chinos cuentan 5, nosotros contamos 4, norte, sur, este y oeste. Y los chinos dicen no, 5, porque el centro, que es el punto de referencia, también cuenta. En este caso, lo veremos, es la tierra. Tierra, norte, sur, oeste y este. Tendría que haber puesto al revés. Pero bueno, así os pillo un poco por dónde vais. Hay tres teorías de la medicina tradicional china que tenemos que tener, no solamente hay que tener, son fundamentales en la medicina china, sino que tenerlas en cuenta en el trabajo del Kyushu, en el estudio, que es la teoría del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos y la teoría de la circulación de la energía. ¿Sí? Estas 3 teorías son fundamentales. La medicina china la usa para el diagnóstico y para el tratamiento, ¿sí? Y nosotros lo usamos para observar a la persona, que eso ya se mira en las tipologías y tal, para observar a la persona, para saber qué energía prevalece en esa persona y es más vulnerable o más fuerte, y también para saber en qué momento, cómo circula la energía, para nosotros poder hacer una de estas 3 operaciones, que ahora voy a explicar.